Oye, ¿qué es eso de interválidos? Será intervalos. Momento Guitarra, episodio 60. Te damos la bienvenida a este podcast en el que vamos a hablar de teoría musical, una serie de 6 episodios, vamos por el número 4, en la que nos enfocamos en estas cuestiones más teóricas de la música para gente como tú. Si alguna vez has sentido que la teoría musical es muy difícil, que cuesta mucho aprenderla, que no sabes ni por dónde empezar, estás en el sitio adecuado. Por aquí vamos a explicar los conceptos básicos de manera sencilla y práctica. Hoy nos enfocamos en los intervalos. Si no sabes lo que es, o si lo sabes y quieres andar un poquito más, afina. ¿Qué empezamos? Como ves en el título, hoy vamos a hablar de intervalos, pero también muy enfocado en la escucha, ¿vale? Porque podemos verlo de forma más teórica o podemos ligarlo a la escucha para entenderlo mejor o de una perspectiva. Eso es, y que luego lo podamos incluir en la práctica de manera mucho más fácil, ¿no? Muy bien, entonces vamos a aprender qué son los intervalos primero, cómo identificarlos. Puede cambiar tu forma de tocar, incluso la de escuchar. Y para eso he planteado 3 preguntas que te voy a hacer aquí directamente, ¿vale? Son las 3 preguntas que más se suelen hacer la gente que empieza en teoría musical. La primera, y no por ello menos importante, porque la vuestra primera debe ser la más importante, sí. ¿Qué es un intervalo musical? Vale, un intervalo musical es la distancia sonora, como me gusta decir a mí, entre 2 notas. Vale, ¿y esa distancia sonora en qué la medimos? ¿Kilómetros, millas? Vale, no se mide ni en kilómetros, ni en metros, ni nada de esto. Se miden tonos y semitonos. Vale. ¿Cuánto equivale un kilómetro a un tono o semitono? Vale, pues es que esto se mide en hercios y un montón de cosas que no nos interesan en este momento, pero para que te hagas una idea, por ejemplo, en un piano, la diferencia que hay entre 2 teclas suele ser un tono. O más fácil, en una guitarra, la diferencia que hay entre 2 trastes, 2 de estas líneas que hay en la parte del mástil, ¿no? Me estoy liando un montón. Cada una de esas líneas es un semitono. Vale. Cada uno de los trastes, un Eso semitono. es. Líneas de latón Sí. o de... Vale, vale. Genial, genial. Entonces, igual, la distancia entre una tecla y otra del piano también es un semitono. Exactamente, ¿vale? eso es. Vamos a decirlo así. El semitomo, no, vamos a decirlo bien. El semitono es la distancia mínima entre una nota y otra. Eso es. Que usamos en la música occidental, ¿vale? Eso es, porque a lo mejor si te vas a la cultura india o la música incluso, de Oriente, vamos a decir de Oriente porque ahí habría que especificar mucho, depende del país, a veces utilizan medidas más pequeñas, hay microtonos y un montón de cosas. Así que esto es en la música occidental. Y como lo estamos ligando todo con el sonido, lo vamos a hacer, a mí me gusta decir que un semitono es la distancia más corta que se puede cantar, entre comillas, ¿vale? Que puedes cantar en una canción, ¿eh? Ta, ta, esa distancia que es ta, es que muy parecida, una distancia cortita, vamos a llamarla semitono. Y como ha dicho Margarita, en la música, en muchos tipos de música, incluso en el flamenco, hay menos que el semitono, pero vamos, de momento no nos vamos a meter en eso. Exactamente. Y mira, una cosa que se me ha ocurrido con lo que has dicho es que cuando tú sientas que estás desafinando cuando estás cantando, es muy posible que te estés pasando de semitono, ¿vale? Entonces así ya vas relacionando conceptos. Excepto algún amigo que tengo yo que cuando canta una canción se cree que está cantando, pero todo el rato está haciendo la misma nota. Eso también pasa, sí. Pues mira, para eso viene muy bien aprender qué son los intervalos, para saber saber que entre una nota y otra hay como saltos, ¿no? Hay distancias. Genial. Vamos con la segunda pregunta, y es ¿cómo afectan los intervalos a las canciones? Ya sé que es una pregunta súper general, pero es una pregunta que mucha gente se hace. Sí. Pues es muy buena pregunta porque en realidad afecta en todo y sobre todo en la sensación que nos da. O sea, en la sensación me refiero incluso a las emociones que nos genera una melodía. Depende mucho de los intervalos que componen esa melodía, ¿vale? Hay ciertos intervalos que suenan más alegres, otros que suenan un poco más tensos, depende. Vale. Entonces, yo lo voy a traducir todo a mi mente más primitiva, ¿vale? Vale. Que es como a mí me gusta siempre entender las cosas. Marcho, semitono es la distancia entre una nota y otra nota, pero una canción suele tener más de 2 notas. Si estamos hablando, depende de qué tipo de estilo de música, suele tener más de 2 notas. Sí. Entonces, depende de la distancia que haya entre las 2 primeras, hay una sensación, pero entre la segunda y la tercera hay otra, entre la tercera y la cuarta. Imagínate, una canción que tiene 8 notas, una melodía. Vale. Vamos a dejarlo así. ¿Todos esos intervalos tienen algo que ver? O sea, ¿cómo afectan? Vale. Joder, muy buena pregunta, no es nada fácil. Depende más de la escala en la que estés, ¿vale? Pero
¿Por qué una escala suena distinta a otra? Pues porque la distancia entre las notas, esos intervalos que hay entre las notas, son de una manera determinada, ¿vale? Para que te hagas una idea. Pero, así un poquito más concreto con lo que me has preguntado, por supuesto, esas dos primeras notas te van a dar una sensación muy fuerte de cómo va a ser la pieza normalmente, pero luego en su conjunto, pues ya te da, o sea, un conjunto de distintos intervalos, pues ya te da sensaciones distintas. Y estamos hablando un poco en general y como primer acercamiento, ¿vale? Luego se complica más, depende de la armonía que haya debajo, esos intervalos, esos mismos intervalos, se pueden escuchar de una forma o de otra, ¿no? Total. Yo diría que no es tan importante los intervalos en cómo afectan a la música, como otras cuestiones, ¿no? Como diría yo, la armonía. Pero eso Totalmente. yo, mi oído y yo como yo entiendo la música. Sí, sí. Cada uno lo puede ver un poco distinto. Sí, sí, no, es esencial. Pero a la vez la armonía está compuesta por intervalos, aunque sean de manera vertical, ¿no? Que eso también es interesante. Pero eso es otro tema. Vale, entiendo. Eso ya... Nos quedamos con que los intervalos son la distancia entre las notas y como estamos hablando todo el rato de notas, pues es algo importante, ¿no? Exacto, eso es. Entonces, claro, porque un acorde también tiene sus intervalos dentro, ¿no? Claro, y de hecho, mira, ahora que has dicho eso, otro motivo más por el que estudiar o aprenderte los intervalos es meterte en el mundo de la armonía, porque así lo entiendes mucho mejor. Genial, genial. Yo defiendo los intervalos a tope, como veis. Vale, tengo aquí una pregunta 3, pero voy a hacer una entre medias que me gusta a mí. Vale. Bueno, que se me acaba de ocurrir. Y es, si quiero empezar a estudiar intervalos, ¿qué es lo primero que tengo que saber o lo primero y lo segundo? Vale. ¿Cómo empiezo? A ver, lo primero, primerísimo, las notas, ¿no? Pero eso es súper obvio, vamos a dar por hecho eso. Pues lo primero que tenemos que hacer es empezar a identificar los intervalos más fáciles. Por ejemplo, vamos a empezar primero por el primer intervalo, la primera distancia que hay entre las dos primeras notas de Paraelisa, ¿vale? Que esa la tenemos muy en la cabeza. Na, 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 na. Luego ya sigue, ¿no? Ya cambia. Vale, pero esas dos primeras notas lo que están formando es un semitono. Entonces, si ya vamos relacionando, pues mira, esta empieza así, ya cuando escuchemos otra canción que tenga algo parecido en el sonido, ya diremos, pues esto posiblemente sea un semitono, ¿vale? También, por ejemplo, una muy fácil que conocemos todos es la de Cumpleaños Feliz, que empieza con un tono hacia arriba, ta, 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 ¿vale? Entonces ahí ya estamos empezando a distinguir la distancia de tono, ¿vale? Que es muy distinta a la de semitono, es como la de semitono más pequeñita. Vale, entonces hay semitono, que es la más pequeñita, y tono, que es pues, Eso, dos el doble. semitonos. Exacto, el doble Vale. de eso es. Y por ahí se empieza, porque luego... Eso, luego ya se puede complicar ¿no? todo lo que tú quieras, pero eso por lo menos empezar a identificar esas distancias. Perfecto. La tercera pregunta que teníamos aquí para plantear era ¿cómo entrenar el oído para reconocer intervalos? Porque las respuestas que me ha dado Margarita han sido todas de, pues con está escuchando esto, todas relacionadas con la escucha y con la práctica, ¿no? Porque también podríamos decir, ¿qué es un intervalo? La distancia entre nota y nota, y ya, aprobar un examen y ya está. ¿Sabes intervalos? Un regulín. Sí, te vale para probar, pero no te vale para la realidad, y aquí estamos para hablar de la realidad. Eso Entonces, es. ¿cómo afecta los intervalos? No, esta es la de antes. ¿Cómo entrenar el oído para reconocer intervalos? Pues yo esta pregunta me la sé muy bien, pero la vas a responder tú para que practiques. Vale, era cómo entrenar el oído para reconocer intervalos. Vale, pues yo lo que haría es, bueno, una cosa es el oído, otra cosa es el cantarlo, pero está muy conectado, entonces yo lo que haría es practicar cantando, ¿vale? Como ha dicho Margarita, lo de Paraelisa, ta 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 na 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 na. Vale, ahora lo cojo desde otra nota. Ta na 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 na. Bueno, practicar un poquito cantando eso, cantar la escala. A mí eso me ayuda a reconocer los intervalos. Y o quizás otra cosa es cuando ya tienes, bueno, lo básico, medio tono, luego un tono, luego lo siguiente sería un tono y medio, lo siguiente 2 tonos, ¿vale? Es también ir viendo la teoría, es decir, cómo se llama eso de 2 tonos, ¿vale? Porque se llama 2 tonos, pero también se llama tercera mayor, ¿no? Entonces, adentrarte un poquito más en esas cuestiones teóricas que te ayudan a relacionar lo que escuchas con, bueno, una forma de llamarlo, ¿no? O una especie de vocabulario musical. Muy interesante eso y me recuerda a cuando estás aprendiendo un idioma, que cuando empiezas a ponerle nombre o a entender bien cómo va la fonética, ya es cuando empiezas a escuchar también mucho mejor el idioma. Pues lo mismo pasa con la música. Si empiezas a entender un poquito, a identificar los intervalos, incluso poniéndoles nombre, luego cuando los escuchas, poco a poco los vas entendiendo mejor. Vale. Mire, hemos dicho qué es un intervalo, cómo afectan a las canciones, cómo entrenar el oído para reconocer intervalos, porque son las 3 preguntas que la gente se pregunta más, pero no he visto que estuviera la pregunta de
¿para qué sirven los intervalos? Bueno, mejor dicho, ¿para qué sirven los intervalos? Bueno, pues como yo soy súper defensora de aprenderse los intervalos y estudiarlos y ver cómo funcionan, yo diría que sirve para muchísimas cosas. Primero, para cantar mejor, para entender mejor lo que estamos tocando. Cuando ya te vas a meter en el mundo de la armonía, todo se vuelve muchísimo más fácil cuando entiendes los intervalos, porque ya formar un acorde u otro es pan comido si, pues bueno, si entiendes pues la distancia que tiene que haber entre las notas. Y muchas cosas más, pero sobre todo eso, ¿no? Como ir mentalizándote de cómo funciona la música, que en realidad es mucho más fácil, entre comillas, aunque el proceso es un poco complicado, es mucho más fácil de lo que parece. ¿Vale? O sea, que sirve para hacer melodías, como hemos visto, o entenderlas, porque hacerlas las podemos hacer cantando. Exacto. Para entender los acordes, si sabes intervalos puedes hacer cualquier acorde del mundo que exista, ¿no? Eso es. Si lo entiendes. Para pues, quedar bien en una conversación, sí. ¿no? Y que parece que sabes. Bueno, y saber de verdad. Sí. Y también para aprobar el conservatorio. Por ejemplo. Bueno, claro. Aprobar un examen, también viene muy bien. Vale, ¿alguna cosa más que se te ocurra? O ya creo que hemos dado claves, ¿no? Sí, hemos dado unas cuantas pistas. ¿Qué dirías que habría que hacer ahora? Si alguien quiere investigar un poquito más de esto de los intervalos, ¿cuál crees que sería el siguiente paso? Quizás buscar en Wikipedia intervalo. Genial. Porque hay mucha info, mucha información y sí. está bastante bien. Hay cuadros y, bueno, lo que se aprende en el conservatorio. Pero también darse cuenta que es, vale, eso, información está ahí, es mucho que no se aprende en un día. O sea, se aprende en años. Quiero decir, aprenderse se aprende en un día, pero que se interiorice se tarda mucho tiempo. Por ejemplo, de do a fa sostenido, ¿qué intervalo hay? Cuarta aumentada. ¿Ves? Eso solo sucede cuando estás en el día a día, por si no te decir do, do sostenido, do, re sostenido, mi, esto 4 significa esto, vale cuarto. Entonces, es un lío, ¿no? Exacto. Solo queremos aquí poner un poquito en valor el reconocer intervalos, el que se puede trabajar de oído y eso ayuda mucho, ¿no? Totalmente. Y bueno, decir que es un camino lento, largo, pero también de disfrute, ¿no? De ir reconociendo y haciendo tuyo. Eso es, que si sientes que te cuestan mucho los intervalos, es normal, porque no solo te cuestan a ti, le cuesta a todo el mundo, ¿vale? A todo el mundo que empieza a aprender intervalos y además en profundidad, en manera teórica y todo esto, pues eso, llevas su proceso. Y cuando digo proceso, a lo mejor notas que cuando van pasando los meses, incluso los años, ya dices, anda, este intervalo ya sé cuál es, ¿vale? Así que con la calma y disfrutando el proceso, como dices tú. Entonces, dato curioso sobre intervalos. Hace 100 años aproximadamente se llevó esto como al extremo de decir, vale, voy a elegir unos intervalos al azar, voy a poner una música que tenga que ver con solo esos intervalos. Voy a utilizar las 12 notas, ¿no? Sí. Y voy a hacer música que no tenga ni tonos ni nada, pero que esté solo pensada con intervalos. Y bueno, eso es como un principio muy básico, hecho muy por encima de lo que es la música dodecafónica, ¿no? Sí, muy interesante. Y bueno, a partir de ahí también se juegan otras cosas. Es decir, durante miles de años, desde que se empezó a cantar, desde que está el ser humano, hemos hablado, o hablamos y cantamos, llevamos la música como algo natural. Se empezó a teorizar, pues, hace muy poco realmente, y de esas teorizaciones luego salieron también unas músicas, vamos a llamarlas teóricas, ¿vale? Que no vienen de la tradición, que trataban de ser como experimentales. Y bueno, son experimentos para mi punto de vista. A mí no me parece que queden muy bien, pero quiero decir, es como dato curioso, ¿no? Sí, que sí. De esas teorizaciones que hacemos, también han salido músicas. Exacto, ¿no? Hemos convertido, para experimentar un poco, nos hemos ido un poquito a las matemáticas en ese aspecto. Buscad música dodecafónica y vais a entender un poco más de lo que estamos hablando, ¿no? Y si quieres que hagamos un podcast de música dodecafónica, escríbelo en comentarios. Eso. Ahora vamos a ir a comentarios del vídeo anterior. Sí. Pues tenemos aquí, bueno, algunos mensajes, unos cuantos, de momento yo tengo aquí marcados, y pone Fernando Ramos 1589. Saludos a los dos, interesante, felicitaciones que hagan un curso y enseñen música, que es toda la ciencia y arte el más completo. Lo estoy leyendo un poco rápido, ¿vale? El éxito de ustedes, lograr tener didáctica, saber enseñar, que es lo más difícil que todos entiendan, creo yo, ¿vale? Está escrito así como muy rápido también. Hay preguntas de músicos y entendidos difíciles. Y él dice, ¿tener oído es básico para aprender música? Estamos recordando que el podcast anterior hablábamos de escalas musicales, ¿no? Entonces, esa pregunta se repite mucho, vamos a hablarla otra vez. Vale. Muy buena pregunta y además que yo sé que mucha gente se la hace. Todos tenemos oído, ¿vale?
vamos a quitar todas las personas que no puedan escuchar, ¿vale? Pero bueno, todas las personas tenemos oído, lo que pasa que siempre tenemos la duda de si tenemos buen oído, ¿no? Entonces, siempre se puede entrenar. Hay personas que por lo que sea nacen con un oído espectacular y entonces reconocen toda la primera y eso es maravilloso, pero suele ser un porcentaje bastante bajito, eso, bajísimo. Entonces, ¿qué ocurre con el resto de las personas en las que nos incluimos nosotros también? Pues que entrenamos el oído de distintas maneras. Igual también te diría que no es, que preguntes, básico, no es básico para nada. Es decir, puedes tener malísimo oído, no entrenarlo nunca y estar número 1 en 40 principales. Es que depende, la música también es muy amplia, ¿no? Exacto. Puedes ser director de música clásica si tienes mal oído, muy difícilmente, ¿no? Porque ahí es muy importante. Puedes ser compositor, depende de qué tipo de música hagas. Claro, sí, Entonces, es muy relativo. Diríamos que no es básico para nada, es un plus importante e interesante. Exacto, eso es. Genial, pues me voy a la pregunta de José Alejandro Tarazona Forever, si lo he leído bien. Hola amigos, me encantó el vídeo de las escalas y tendría que preguntar sobre si la música popular latina tiene algún tipo concreto de escalas, ¿vale? Segurísimo que sí, y, o sea, tendrá alguna escala un poco especial, pero la mayoría de escalas que el otro día lo estuvimos mirando son las mismas, porque al final es música occidental, lo que pasa que se basa, pues a lo mejor un poco más en escalas modales, podría ser, ¿no? Y decimos occidental porque a lo mejor en Europa lo hablamos así, ¿no? Claro, es verdad. Pero aunque esté en Latinoamérica, sí. Decimos que no es oriental, ¿vale? Exacto. Entonces, como la música ha ido de allí para acá y ha vuelto y ha bajado de Estados Unidos arriba para abajo, pues al final usamos las mismas escalas, entre comillas, ¿vale? Porque si nos vamos a la música oriental sí que son muy distintas. Y bueno, a lo mejor se destacan en bossa el modo dórico, quizás, pero tampoco es una cosa ahí súper distinta a otras cosas de jazz o cosas de música de cine. Sí, yo creo que lo que más varía son los ritmos, ¿no? De un folclore a otro varía más los ritmos que las escalas en sí. Vale, entonces luego por aquí dice Miguel Pereira 2822. Genial podcast, incluso si no me enterara de nada seguirías gustándome. Pero bueno, algo he entendido. Hace la pregunta, ¿cómo conocer la escala sobre la cual está compuesta una pieza? Recuerdo que hablábamos de escalas en el último podcast. Si quieres escucharle, puedes buscar abajo. Genial. ¿Cómo conocer la escala sobre la que está compuesta una pieza? Vale. Mira, pues a ver, truquitos que pueden servir es mirar cuál es la última nota de esa pieza y esa nos va a dar probablemente la clave de cuál es la nota por la que empieza la escala, ¿vale? Suele ser esa. Vale. No siempre funciona, pero suele ser. Vamos a poner, para ser cautos, en un 60%. Vale, en un 60%, genial. Entonces, hay otras cosas que mirar también. Sí. Los sostenidos y bemoles que hay en la armadura, que eso también nos puede dar algunas indicaciones, y cómo suena la pieza, si es alegre o triste, ¿no? Por ahí ya podemos decir, ¿es una escala mayor o es una escala menor? Es decir, hay varias fórmulas, sí. Pero lo que se diría lo principal, cuando tienes todo el conocimiento, es decir, cuando... Pues es que Margarita dice eso porque es como lo que más cuesta es la armadura y lo de la última nota es como una pista rápida, ¿no? Sí. Entonces, dices, vale, miro la armadura, tiene 3 sostenidos, está o en la mayor o en fa sostenido menor. Vale, a ver, voy a mirar por aquí en qué acaba. Bueno, acaba en la mayor, entonces probablemente esté. Es decir, es un proceso un poco largo que, bueno, cuando ya estás acostumbrado, miras la partitura, pum, pum, la mayor, ya está. Es rápido, pero bueno, sí, tiene un proceso. Pero se tarda, claro. Sí. Igual, cuando no sabes mucho, a mí me gustaba escoger darle al play a la música y probar a hacer, digo, vale, esto creo que está aquí. Tocas la mayor y si suena bien todo el rato, bueno, puede que esté en la mayor. Sí, muy buena Tocas idea. mi mayor, está imposible. Sí, ¿no? exacto. Entonces, como muy probando, ese prueba-error también funciona. Sí, No se tarda tanto como parece. Claro, y además así vas entrenando el oído, que también es muy bueno. Sí. Vale, genial. Pues de las preguntas que tenía seleccionadas, entre comillas, son estas. Por leer otro comentario de Óscar, dice, me enamora la felicidad de la maestra de música, es tremenda persona, igual el señor también buen conocedor de música. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias. Pero me ha llamado señor. Bueno, Óscar, es que en España cuando se dice señor, lo digo porque, no sé, a lo mejor es de España también, pero sí. Señor como parece como alguien mayor, entre comillas. ¿Verdad? Y señora también, ¿verdad? Porque... Bueno, este lo voy a quitar. Otro mensaje que leo por aquí, por ejemplo, antes de acabar. Me enamora la felicidad de la maestra de música. Es tremenda persona. Igual el señor también. El señor seré yo, ¿no? Sí. Es buen conocedor de música. Y por aquí dice Fernando. Saludos a los dos. Este que le he leído antes. Sí. Y luego aquí hay otras preguntas un poco más técnicas. Ya estoy respondiendo. Así que si queréis que hablemos alguna de estas preguntas en el siguiente podcast, nos escribís. Bueno, estas preguntas que surjan del podcast anterior. Exacto. ¿El siguiente de qué vamos a hablar? Para dejarles así con las ganas.
Vamos a hablar de armonía. Oh, Anda. vale, de armonía y cómo entender los acordes, ¿no? Vale, estamos yendo muy rápido en este podcast. No es un curso, ¿vale? Estamos Exacto, hablando eso es. Comunicación, divulgación, un poco de entretenimiento. Eso Así es. que hablaremos un poquito por encima de qué es eso de la armonía y cómo entender los acordes sin complicaciones. Eso es. Así que yo creo que para acabar, si me aguantas un segundo, Sí. podemos decir la frase que solemos decir, ¿no? Por supuesto, y la voy a mirar porque siempre se me olvida. Vale. Toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario. Porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres. Hasta la próxima. Adiós.